La lluvia golpeaba las ventanas del Hospital Universitario La Paz de Madrid con una insistencia casi profética. Era una de esas noches de invierno donde el frío cala hasta los huesos y el cielo parece llorar los pecados de la humanidad. En la planta 12, en la sala de cirugía cardiovascular, una mujer de 32 años se ajustaba la mascarilla quirúrgica con manos firmes, aunque le temblaban imperceptiblemente. Sus ojos ámbar brillaban bajo las luces LED del pasillo. Aún no lo sabía, pero su vida estaba a punto de dar un giro de 180 grados. La doctora Elena Márquez era conocida en todo el país como la cirujana de los milagros. Joven, brillante, con una reputación impecable cimentada en años de dedicación obsesiva. Pero lo que nadie sabía, lo que nunca mencionó en las entrevistas que evitaba dar, era que su mano izquierda era diferente. De nacimiento, tenía 3 dedos parcialmente fusionados, una malformación congénita que los médicos llamaron sindactilia. Una imperfección que debería haber arruinado su carrera incluso antes de comenzar. Pero Elena transformó su maldición en su mayor fortaleza. Adaptó técnicas, creó instrumentos especiales y entrenó incansablemente hasta que sus manos se movieron con una precisión que desafiaba la anatomía humana. Cirujanos veteranos la observaban en silencio, maravillados por su forma de manipular bisturíes y suturas con una gracia casi sobrenatural. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo hacia el quirófano número 7, Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era algo más profundo, una premonición que le oprimía el pecho. La enfermera jefe, Carmen, una mujer robusta de unos 50 años con ojos que lo habían visto todo, la esperaba con una expresión extraña. «Doctor Márquez», dijo Carmen en voz baja, casi un susurro. «El paciente de urgencias, hay algo que debe saber antes de entrar». Elena se detuvo. Su corazón se aceleró por una fracción de segundo, pero mantuvo la compostura profesional que había cultivado a lo largo de los años. «Dime, Carmen, ¿cuál es la situación?» Un hombre de 63 años sufrió un infarto agudo de miocardio. Llegó hace 40 minutos en paro cardíaco. Logramos reanimarlo, pero necesita cirugía de emergencia. Triple bypass coronario. Carmen dudó, mordiéndose el labio inferior. ¿Se llama? Ricardo Márquez. El mundo parecía inclinarse bajo los pies de Elena. El pasillo giró ligeramente, las luces del techo se convirtieron en estrellas borrosas por un instante. Márquez. Ese apellido que había ocultado por pura terquedad, como una cicatriz que se resiste a desaparecer. Como un recordatorio constante de sus orígenes. «Es una coincidencia», murmuró Elena, más para sí misma que para Carmen. Márquez es un apellido común. Debe de haber miles en Madrid. Pero Carmen negó con la cabeza lentamente, y algo en la expresión de la enfermera le indicó a Elena que no hubo coincidencias esa noche. «Doctor», estuvo consciente unos minutos antes del segundo paro cardíaco. Cuando vio su nombre en la lista de cirujanos de guardia, Carmen tragó saliva. Empezó a llorar. Dijo, «Elena, mi Elena». Y luego volvió a perder el conocimiento. A Elena le flaquearon las piernas. Se apoyó en la fría pared del pasillo, sintiendo la textura del papel pintado del hospital en la palma de la mano. Recuerdos que había enterrado décadas atrás empezaban a emerger como cuerpos que emergen a la superficie de un lago oscuro. Una niña de 5 años en un orfanato a las afueras de Sevilla. Monjas de rostro severo. Noches llorando, llamando a un padre que nunca regresó. «No puedo», susurró Elena, sorprendida por la vulnerabilidad de su propia voz. «Carmen, no puedo operar a este hombre. Llama al doctor Navarro. O al doctor Sánchez. A quien sea». Pero Carmen, con la sabiduría que solo se adquiere tras décadas trabajando en situaciones de vida o muerte, le puso una mano suave en el hombro a Elena. «Doctor, es usted el mejor que tenemos. El doctor Navarro está en otra cirugía que durará horas. El doctor Sánchez está de baja. Y este hombre», hizo una pausa significativa, «este hombre tiene como máximo 1 hora. Quizás menos». Elena cerró los ojos. Respiró hondo, buscando la calma que siempre la guiaba en las cirugías complejas.
Pero esta vez era diferente. Esta vez, la paciente en la mesa no era un caso más. Era el fantasma que la había perseguido desde que tenía memoria. Era el hombre que la miró a los ojos cuando solo tenía 3 días y decidió que no era digna de su amor. «Muéstrame la historia clínica», dijo Elena finalmente, recuperando ese tono profesional, esa frialdad clínica que la cubría. Carmen le entregó la tableta con los datos del paciente. Elena la leyó rápidamente, su mirada de cirujano absorbía información vital. 63 años. 3 arterias coronarias gravemente obstruidas. Antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2, colesterol alto. Un fumador empedernido. Un hombre que no se había cuidado. Y entonces lo vio. En la sección de datos personales. Dirección, calle de Alcalá, número 847, Madrid. Profesión anterior, ingeniero de caminos. Estado civil, viudo. Y allí, en la sección de observaciones médicas, una nota que le heló la sangre a Elena, paciente expresó su profundo arrepentimiento. Mencionó que su hija fue abandonada hace 29 años. Nombre, Elena. Las paredes del pasillo parecieron cerrarse a su alrededor. El olor a desinfectante se volvió sofocante. Elena podía oír su propio corazón latiendo en sus oídos, un tamborileo insistente que amenazaba con ahogarla. 29 años. Él lo sabía. De alguna manera, durante todos estos años, había sabido de su existencia. ¿Había seguido su carrera? ¿Había leído sobre ella en los periódicos cuando se convirtió en la cirujana más joven en realizar una operación de corazón artificial en toda España? ¿Dónde está ahora?, preguntó Elena, con una voz distante incluso para ella misma. Sala de preparación quirúrgica. Sedado, pero estable por ahora. Los signos vitales son críticos, doctor. Cada minuto cuenta. Elena miró sus manos. Esas manos que habían salvado cientos de vidas. Esas manos imperfectas que un hombre rechazó al verlas por primera vez. Recordó la historia, contada por monjas susurrantes cuando creían que no las escuchaba. Como su padre, Ricardo Márquez, había mirado a la recién nacida, había visto esa pequeña anomalía en su mano izquierda y había declarado que no criaría a una hija defectuosa. Como había dejado a Elena en el orfanato Santa Teresa de Sevilla y nunca había regresado. La madre de Elena murió al dar a luz. Complicaciones que podrían haberse evitado si hubiera recibido la atención adecuada. Pero Ricardo, en su orgullo, insistió en un parto en casa con una partera no certificada. Cuando todo salió mal, cuando la sangre manchó las sábanas blancas y la vida se le escapó de los ojos a su esposa, Ricardo se quedó con un bebé que le recordaba constantemente su fracaso. Un bebé imperfecto. Un bebé al que no pudo amar. Prepara la habitación, dijo Elena de repente, con la decisión tomada. No por compasión. No por perdón. Sino porque era doctora. Y los médicos no eligen a sus pacientes basándose en agravios personales. Sería demasiado fácil dejarlo morir. Sería poético. Sería justo. Pero no sería en quien Elena se había convertido. Carmen asintió, con una leve sonrisa de aprobación en los labios. Sabía que tomaría la decisión correcta, doctor. Pero mientras Elena se dirigía al probador para prepararse, no estaba segura de si había tomado la decisión correcta en esa situación. Solo quedaba la decisión con la que podría vivir después. Se cambió mecánicamente, poniéndose la bata quirúrgica verde, los guantes estériles y el gorro que ocultaba su cabello castaño oscuro. En el espejo sobre el lavabo, vio su propio reflejo. Los ojos de su padre la miraban fijamente. Porque, por mucho que le costara admitirlo, tenía sus ojos. Ese mismo tono ámbar inusual. La misma forma almendrada. La gente siempre comentaba sobre sus ojos, diciendo que eran hipnóticos, memorables. Elena siempre cambiaba de tema. Porque cada vez que se miraba al espejo, veía al hombre que la había abandonado. La puerta del vestuario se abrió y entró la doctora Patricia Román, colega de Elena, que también estaba de guardia.
Patricia era una brillante anestesióloga, una mujer de unos 40 años con un agudo sentido del humor y un corazón generoso. Miró a Elena con preocupación. Carmen me lo dijo, dijo Patricia en voz baja. Elena, no tienes que hacer esto. Nadie te juzgaría, ¿sí? Necesito hacer esto, interrumpió Elena, con una voz más áspera de lo que pretendía. No por él. Por mí. Para demostrar que soy mejor que él. Que no me define una maldición genética ni el abandono de un cobarde. Hizo una pausa, suavizando el tono. Lo siento, Patri. Sé que intentas ayudar. Patricia se acercó y abrazó brevemente a Elena, una violación de las normas de esterilización, pero un gesto necesario entre amigas. Estaré contigo ahí dentro. Y Elena, eres la mejor cirujana que he conocido. No porque tus manos sean perfectas o imperfectas, sino porque tu corazón se niega a rendirse por alguien, incluso cuando esa persona no lo merece. Juntos, entraron al quirófano número 7. El equipo ya estaba formado, 2 auxiliares de cirugía, 2 enfermeras y un perfusionista para operar la máquina de circulación extracorpórea. Y en la mesa, bajo las luces cegadoras, estaba él. Ricardo Márquez. Elena se obligó a mirar. Se obligó a ver no a un padre, ni al abandono, sino a un paciente. Estaba inconsciente, intubado, con el pecho ya preparado y esterilizado, marcado con líneas azules que indicaban dónde se harían las incisiones. Su rostro estaba gris, flácido, envejecido prematuramente por años de abandono y probablemente arrepentimiento. Tenía el pelo canoso y escaso, y arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. No era el hombre fuerte que Elena había imaginado en sus pesadillas infantiles. Era solo un anciano frágil, moribundo. ¿Signos vitales?, preguntó Elena, con ese tono de mando automático que usaba en todas las cirugías. Presión arterial de 80/50 y bajando, respondió una de las enfermeras. Frecuencia cardíaca de 120, irregular. Saturación de oxígeno del 87%. Se está deteriorando rápidamente, añadió Patricia, mientras preparaba la anestesia adicional. Tenemos que empezar ya. Elena tomó el bisturí que le entregó la instrumentista. La hoja brillaba bajo las luces. Colocó el instrumento sobre el esternón de Ricardo, justo donde haría la incisión media. No le temblaban las manos. Años de entrenamiento, miles de horas en quirófanos, habían transformado su cuerpo en una máquina de precisión. Pero por un segundo, solo un segundo, ella dudó. Sería tan fácil. Un movimiento ligeramente desalineado. Un corte 1 milímetro más profundo. Un accidente que nadie cuestionaría, dada la gravedad del caso. Nadie lo sabría. Nadie sospecharía jamás. Y el hombre que la había rechazado, que la había considerado indigna de vivir, pagaría el precio máximo por su pecado. La tentación era como un veneno, dulce y oscuro, susurrando en su mente. Elena podía sentir su mano imperfecta, esos 3 dedos fusionados, como si ardieran. Como si gritaran justicia. Venganza. ¿Doctor? La voz de Patricia la hizo volver en sí. ¿Está lista? Elena parpadeó. Respiró. Y entonces, con una claridad que la sorprendió, lo supo. Supo que si dejaba morir a ese hombre, jamás sería libre. Sería prisionera de ese momento para siempre. Su odio la definiría tanto como su rechazo la había definido. Sí, dijo Elena con firmeza. Empecemos. Y con un movimiento fluido, preciso, perfecto, hizo la primera incisión. La sangre empezó a fluir, roja y brillante bajo las luces quirúrgicas. El equipo entró en acción como una máquina bien engrasada, cada persona desempeñando su función con silenciosa eficiencia. Elena trabajó con absoluta concentración, separando piel, músculo, llegando al esternón. Tomó la sierra quirúrgica y cortó el hueso, el sonido agudo llenó la sala. Ya no había espacio para la emoción. Solo anatomía. Solo ciencia. Solo la antigua danza entre la vida y la muerte. Pero al abrir el pecho de Ricardo,
dejando al descubierto su corazón defectuoso, palpitante y desesperado. Elena no pudo evitar pensar, este es el corazón que decidió no amarme. Este es el músculo que bombeaba sangre al cerebro que me consideraba indigno. Arterias coronarias completamente obstruidas, murmuró Elena, examinando el daño. Peor de lo que mostraban las imágenes. Necesitaremos injertos cuádruples, no triples. Esto añadirá al menos 1 hora al procedimiento, señaló Patricia. Y ya está al límite de sus fuerzas. Entonces pongámonos a trabajar rápido, respondió Elena, su voz no permitía discusión. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de intensa concentración. Elena extrajo venas de la pierna de Ricardo, preparó los injertos y conectó la máquina de circulación extracorpórea. Su corazón se detuvo, sostenido artificialmente mientras ella suturaba nuevas vías para que la sangre fluyera. Sus manos se movían con una gracia inexplicable. La mano imperfecta, la que debería haberla condenado, realizaba suturas microscópicas con una delicadeza que dejó a su equipo en silenciosa admiración. 3 horas después, cuando por fin logró reconectar su corazón a la circulación natural, cuando los primeros latidos vacilantes resonaron en el monitor, transformándose en un ritmo constante y fuerte, Elena sintió algo extraño. No fue triunfo. No fue satisfacción. Fue algo más profundo, más complejo. Fue la comprensión de que acababa de dar vida al hombre que había intentado negarle la suya. Vamos a cerrarla, ordenó Elena con la voz ronca por el cansancio. Mientras suturaba el esternón, capa por capa, Elena pensó en todas las veces que había soñado con este momento. No así, no en un quirófano, sino de alguna manera confrontando al hombre que la había abandonado. Se había imaginado gritándole, haciéndole reconocer el dolor que le había causado, obligándolo a ver la mujer extraordinaria en la que se había convertido a pesar de él. Pero ahora, con el inconsciente en sus manos, su vida literalmente en sus palmas, Elena se dio cuenta de que el enfrentamiento que siempre había anhelado sería muy diferente. Porque Ricardo Márquez iba a sobrevivir. Y cuando despertara, tendría que enfrentarse al hecho de que la hija que había rechazado, la niña defectuosa que había abandonado, era la única razón por la que aún respiraba. Se colocó la última sutura. El equipo comenzó a dispersarse, exhausto pero aliviado. Patricia tocó suavemente el hombro de Elena. Estuviste increíble, dijo en voz baja. Como siempre. Pero Elena no respondió. Miraba el rostro de Ricardo, ahora un poco menos gris, un poco más vivo. Y pensaba en la conversación que tendrían cuando despertara. Si él despertara. Porque a pesar de la cirugía perfecta, a pesar de haberlo hecho todo bien, los próximos días serían cruciales. Y Elena no estaba segura de si quería que sobreviviera o no. Lo que la asustaba no era la posibilidad de odiarlo para siempre. Era la posibilidad de que, mirándolo a los ojos, viendo el arrepentimiento que Carmen había mencionado, pudiera encontrar espacio en su corazón para algo que nunca se había permitido sentir. Perdón. Y ese pensamiento, más que cualquier otro, la aterrorizó profundamente. Ricardo Márquez abrió los ojos 3 días después de la cirugía. No fue un despertar suave. Fue violento, confuso, acompañado del agudo sonido de los monitores cardíacos y un dolor punzante en el pecho que parecía querer arrancarle el alma. Intentó gritar, pero el tubo en su garganta convirtió el sonido en un gorgoteo apagado. Unas manos suaves pero firmes lo sujetaron. Señor Márquez, cálmese. Está en el hospital. Sobrevivió. Le quitarán el tubo en unos minutos, pero necesita mantener la calma. Era la voz de Carmen, la enfermera jefe, la que había visto despertar a tantos pacientes que su voz tenía una autoridad maternal imposible de ignorar. Ricardo dejó de luchar. Sus ojos, esos ojos ámbar que Elena había heredado, recorrieron la unidad de cuidados intensivos. Máquinas. Tubos. El penetrante olor a desinfectante y algo más, ¿sangre? ¿Muerte? No lo sabía. Su mente estaba nublada, fragmentos de recuerdos flotando como restos de un naufragio. Y entonces se acordó. El dolor en el pecho. El pánico. Las luces de la ambulancia.
Y ese nombre en la hoja de cálculo. Elena Márquez. Cirujana cardiovascular. Su hija. La niña que había abandonado ahora era. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. No por dolor físico. Por algo mucho peor. Por el peso aplastante de 29 años de arrepentimiento condensados en un solo instante de brutal claridad. Un médico joven y de aspecto eficiente entró en la habitación. Señor Márquez, le voy a retirar el tubo. Sentirá algunas molestias, pero pasarán rápidamente. Procure no toser demasiado, su esternón está abierto y está cicatrizando. El procedimiento fue tan desagradable como prometían. Ricardo sintió como si le arrancaran los pulmones por la garganta. Pero finalmente pudo respirar por sí solo. Pudo hablar. Elena logró susurrar con voz ronca y entrecortada. ¿Dónde está Elena? Carmen intercambió una mirada con el joven doctor. La doctora Márquez realizó su cirugía a la perfección, señor. Sufrió un infarto severo. 4 arterias obstruidas. Lo atendió durante casi 5 horas. Le salvó la vida. 5 horas. 5 horas en manos de la hija que había rechazado. Ricardo cerró los ojos, con lágrimas escapándose de sus comisuras. ¡Qué cruel ironía del destino! ¡Qué justicia tan poética y terrible! Necesito verla, murmuró Ricardo. Por favor. Necesito hablar con ella. Pero Carmen simplemente negó con la cabeza suavemente. La doctora Márquez está en cirugía. Y el señor Márquez, con todo respeto, quizás no quiera verte. Quizás debas respetar eso. La verdad de esas palabras fue como una segunda cirugía, pero esta vez sin anestesia. Ricardo asintió débilmente. Por supuesto. Claro que no querría verlo. ¿Por qué sí? Había sido un padre de la peor clase. De esos que abandonan a un niño indefenso por algo tan superficial, tan absurdo como una pequeña imperfección física. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor, medicación y reflexión atormentadora. Ricardo descubrió, gracias a enfermeras que hablaban cuando creían que dormía, la extraordinaria historia de su hija. Cómo había crecido en el orfanato de Sevilla. Cómo las monjas habían reconocido su inteligencia excepcional y le habían conseguido una beca. Cómo había sufrido acoso brutal por su mano, pero cómo había transformado eso en una férrea determinación. Cómo estudió medicina contra viento y marea. Cómo se especializó en cirugía cardiovascular, una de las áreas más exigentes de la medicina. Cómo desarrolló técnicas innovadoras adaptadas a su condición. Cómo era conocida en toda España como una de las cirujanas más brillantes de su generación. Y todo esto sin él. A pesar de él. Como prueba viviente de que se había equivocado profunda y terriblemente. La sexta noche después de la cirugía, cuando el hospital estaba en silencio y las luces eran tenues, la puerta de la habitación de Ricardo se abrió. Estaba medio dormido, flotando en ese estado entre la vigilia y el sueño inducido por los analgésicos. Pero reconoció la silueta al instante. Elena. Entró en silencio, cerrando la puerta tras ella. No llevaba su uniforme quirúrgico, sino ropa informal, vaqueros, una blusa sencilla y una chaqueta. Llevaba el pelo suelto, cayéndole sobre los hombros. Parecía más joven, más vulnerable. Pero sus ojos cargaban con el peso de décadas de dolor. «¿Estás despierto?», dijo. No era una pregunta. Elena. Ricardo intentó incorporarse, pero el dolor en el pecho se lo impidió. Se dejó caer sobre las almohadas, jadeando. Elena, ¿yo? No, lo interrumpió ella con voz aguda como un bisturí. No hablas primero. Perdiste ese derecho hace 29 años. Ricardo cerró la boca. Asintió. Era justo. Más que justo. Elena se acercó a la cama, pero mantuvo la distancia. Cruzó los brazos, en una postura defensiva. He venido aquí 5 veces en las últimas 3 noches. Me quedé afuera de la puerta.
Intenté encontrar el coraje para entrar. ¿Sabes por qué fue tan difícil? Ricardo meneó la cabeza y las lágrimas ya le brotaban de los ojos. Porque me he pasado la vida imaginando este momento. Imaginando todo lo que diría si alguna vez te conociera. Todas las acusaciones. Toda la ira. Todo el odio. Hizo una pausa, con la voz ligeramente temblorosa. Pero cuando te vi en la mesa de operaciones, inconsciente, moribunda, descubrí algo terrible sobre mí. ¿Qué? Susurró Ricardo. Que todavía me importas. Que una parte estúpida e infantil de mí todavía quería salvarte. Que todavía quería demostrar que valía la pena. Que no tenía defectos. Que estabas equivocado. Elena soltó una risa amarga. Patético, ¿verdad? Incluso después de todo, sigo buscando la aprobación de un hombre que me abandonó. No es patético, dijo Ricardo con la voz entrecortada. Es humano. Elena, yo no tengo excusas. No puedo justificar lo que hice. Estaba devastado por la muerte de tu madre. Me ahogaba la culpa por haber insistido en un parto en casa, porque mi orgullo le costó la vida. Y cuando naciste, cuando vi tu mano. Tragó saliva con dificultad, las lágrimas fluían a raudales. Solo vi otro fracaso mío. Otra imperfección que yo había causado. No podía verte. No podía ver la niña hermosa y perfecta que eras. Elena guardó silencio un buen rato. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, pero no menos dolorosa. ¿Sabes lo que es crecer creyendo que eres fundamentalmente indigno de ser amado? ¿Que hay algo tan malo en ti que ni tu propio padre puede mirarte? Elena. Tenía 7 años cuando empecé a esconder la mano. Usaba guantes todo el tiempo, incluso en el abrasador verano sevillano. Los demás niños se reían de mí. Me llamaban, pequeño monstruo. La niña de las garras. ¿Pero sabes qué era peor que el acoso? Lo miró directamente, y Ricardo vio todo el dolor que le había causado reflejado en esos ojos tan parecidos a los suyos. Era de noche. Solo en el dormitorio del orfanato. Me preguntaba qué había hecho mal. ¿Por qué no era suficiente para que mi padre me quisiera? Ricardo sollozaba abiertamente. No hiciste nada malo. Fui yo. Siempre fui yo. Yo era el monstruo, Elena. No tú. Nunca tú. Ahora lo sé, dijo Elena, secándose una lágrima perdida con el dorso de la mano. Mi terapeuta me ayudó a entenderlo. Pero el conocimiento intelectual no cura las heridas emocionales, papá. Esa es la parte que nunca entenderás. No estuviste allí para verme aprender a atarme los zapatos con una técnica diferente. Para verme aprender a escribir. Para verme pasar horas practicando piano hasta que me sangraron los dedos porque quería demostrar que mis manos, defectuosas, podían crear belleza. Finalmente se sentó en la silla junto a la cama, como si las piernas ya no la sostuvieran. No estuviste cuando me aceptaron en la facultad de medicina. Cuando los profesores dijeron que nunca sería cirujana. Cuando el primer paciente se negó a que lo operara porque mi mano daba miedo. No estuviste, papá. Nunca estuviste. Lo sé, susurró Ricardo. Y merezco tu odio. Merezco cada gota. Pero Elena, tienes que saber. Te seguí. No de cerca. No como un padre debería. Pero lo sabía. Lo supe cuando te graduaste. Leí el artículo en El País sobre que eras el cirujano más joven en realizar esa cirugía de corazón artificial. Guardé todas las noticias sobre ti. Señaló débilmente su mochila en un rincón de la habitación. Ahí están. Años de recortes. Años de orgullo miserable. Elena miró la mochila y luego a él. Algo cambió en su expresión. No era perdón. Todavía no. Pero tal vez era el comienzo de la comprensión. ¿Por qué nunca has intentado ponerte en contacto?, preguntó. Miedo. Vergüenza.
la certeza de haber destruido cualquier posibilidad de tener una relación contigo. Y vaciló, y la creencia de que estabas mejor sin mí. Estabas prosperando, Elena. Te estabas volviendo increíble. Pensé que si aparecía, si arrastraba mi patético arrepentimiento a tu vida, solo te hundiría. Así que decidiste por mí, dijo Elena, con un tono de voz que volvía a ser cortante. Otra vez. Igual que decidiste abandonarme. Siempre decidiendo por mí, sin darme nunca otra opción. Ricardo no tenía respuesta para eso. Porque ella tenía razón. Toda la razón. El silencio se extendió entre ellos, cargado de años de palabras no dichas. Finalmente, Elena se levantó. Tengo que irme. Mi turno empieza en unas horas. Elena, espera. Ricardo extendió su mano temblorosa, pero se detuvo antes de tocarla. ¿Vas a volver? Elena lo miró un buen rato. Ricardo pudo ver el conflicto en su rostro, la batalla entre la niña herida que aún vivía en su interior y la mujer fuerte en la que se había convertido. No lo sé, admitió finalmente. De verdad, no lo sé. Una parte de mí no quiere volver a verte nunca más. Una parte de mí quiere gritarte hasta quedarme ronca. Y una parte de mí, respiró hondo, una parte de mí quiere entender. Quiere saber quién eras. ¿Quién era mi madre? Quiere llenar los vacíos de mi historia. Te lo contaría todo, dijo Ricardo rápidamente. Todo lo que quisieras saber. Sobre tu madre, sobre cómo nos conocimos, sobre todo. Elena asintió lentamente. Quizás. Pero no ahora. Ahora mismo, necesito procesar esto. Necesito saber si soy capaz de dejarte entrar en mi vida, aunque sea un poquito. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Te darán el alta en 3 días. Carmen me lo dijo. ¿Tienes a alguien que te cuide en casa? Ricardo negó con la cabeza. Llevo años viviendo solo. Me las arreglaré. Idiota, murmuró Elena, pero el insulto tenía un tono casi cariñoso. Te acaban de operar del corazón de urgencia. No puedes arreglártela sola. Voy a encargarme de que un profesional de la salud a domicilio te revise los puntos y te administre la medicación. Elena, no necesitas. Sé que no es necesario, lo interrumpió. Pero soy tu doctora. Y como tal, tengo la responsabilidad de asegurarme de que te recuperes adecuadamente. Nada más. ¿Entendido? Ricardo asintió, sin confiar en su propia voz. Elena se fue, cerrando la puerta con suavidad. Y Ricardo se quedó solo con sus pensamientos, con el sonido rítmico de los monitores cardíacos, con el peso aplastante de la segunda oportunidad que no estaba seguro de merecer. En los días siguientes, Elena lo organizó todo. Un enfermero a domicilio llamado Javier, un hombre amable de unos 30 años. Un fisioterapeuta especializado en rehabilitación cardíaca. Recetas. Instrucciones dietéticas. Todo se hizo con eficiencia profesional, sin calor, sin contacto cercano. Pero entonces, la noche antes de que le dieran de alta a Ricardo, algo cambió. Elena hacía su ronda habitual cuando se detuvo en la puerta de su habitación. Ricardo estaba despierto, contemplando por la ventana las luces de Madrid que se extendían hasta el horizonte. Parecía más pequeño, más frágil, un hombre que se enfrentaba a su propia mortalidad. ¿Puedo entrar?, preguntó Elena, golpeando suavemente la puerta abierta. Ricardo se giró, sorprendido. Siempre. Elena entró, pero esta vez traía algo. Una carpeta marrón. La dejó en la mesa junto a la cama de Ricardo. ¿Qué es eso?, preguntó. Expedientes del orfanato, dijo Elena. Todo lo que pude conseguir. Fotografías. Informes. Cartas que las monjas escribieron sobre mí a lo largo de los años. Hizo una pausa. Pensé que querrías verlos. Completar algunos huecos. Richard abrió el maletín con manos temblorosas. Lo primero que vio fue una fotografía.
Una niña pequeña, de unos 5 o 6 años, con enormes ojos ámbar y una sonrisa vacilante. Llevaba un vestido sencillo y el pelo recogido en 2 trenzas. Y sí, su mano izquierda era visible, con esos 3 dedos fusionados, tan claramente unidos. Pero lo que Ricardo vio no fue imperfección. Vio a su hija. Vio el rostro de su difunta esposa reflejado en esos rasgos. Vio inteligencia, resiliencia, belleza. Dios, susurró. Eras tan hermosa. Y aún lo eres. Elena se sentó. Hay una carta en esta carpeta, dijo con calma. De la hermana Teresa. Ella fue quien más me cuidó. Murió hace 5 años, pero antes de morir, me dio esta carta. Dijo que la leyera cuando estuviera lista. ¿Lo leíste?, preguntó Ricardo. Unas semanas antes de tu cirugía, de hecho. Como si el universo me estuviera preparando. Elena sacó un papel amarillento de su carpeta. Te lo leeré. Si quieres escucharlo. Ricardo asintió, incapaz de hablar. Elena se aclaró la garganta y comenzó a leer. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que he partido para encontrar a nuestro Señor. Y espero que también signifique que te has convertido en la mujer extraordinaria que siempre supiste que serías. Hay algo que nunca te dije, niña. Algo sobre tu padre. No te abandonó y desapareció sin más. Regresó. Una vez. Tenías 7 años. Se presentó en la puerta del orfanato, pidiendo verte. Pero cuando vi su estado, borracho, destrozado, aún ahogado en su propia culpa y autodesprecio, tomé una decisión. Le dije que habías sido adoptada. Que eras feliz y amada. Que debía dejarte ir y no volver jamás. Me creyó. Y se fue. Mentí para protegerte, Elena. Pero también mentí para protegerlo a él. Porque vi en sus ojos que si veía a la niña brillante que ya eras, el arrepentimiento lo mataría. A veces amar significa dejar ir. A veces significa mentir para preservar alguna posibilidad de redención futura. No sé si tomé la decisión correcta. Dios me dijo: Él me juzgará. Pero quiero que sepas esto, tu padre vino. Lo intentó. Y quizás, en algún lugar de tu corazón, puedas encontrar un pequeño espacio para esa verdad. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo lloraba en silencio, con los hombros temblorosos. Elena también tenía lágrimas corriendo por su rostro. Volviste, susurró. Lo intentaste. Pero no fui lo suficientemente fuerte, logró decir Ricardo. Cuando dijo que eras feliz, que tenías una familia, yo lo creí porque quería creerlo. Porque era más fácil que afrontar lo que había hecho. Elena guardó silencio un largo rato. Luego, lenta y vacilante, extendió la mano. No la mano perfecta. La mano imperfecta. La de los 3 dedos fusionados. La que él había rechazado. Y ella lo puso en el de él. El contacto fue eléctrico. Décadas de separación, de dolor, de arrepentimiento, todo condensado en ese único punto de contacto. Ricardo apretó la mano de su hija como si se estuviera ahogando y ella fuera su único salvavidas. No te perdono, dijo Elena con voz firme a pesar de las lágrimas. Todavía no. No sé si alguna vez te perdonaré del todo. Pero, respiró hondo, quizá podamos empezar de nuevo. No como padre e hija. Todavía no. Sino como 2 personas que comparten sangre e historia, y quizá, con el tiempo, algo más. Esto es más de lo que merezco, dijo Ricardo. Más de lo que jamás soñé. Probablemente, asintió Elena, con un dejo de humor amargo. Pero no hago esto por ti. Lo hago por mí. Porque he pasado toda mi vida definida por tu rechazo. Y es hora de redefinirme. En mis propios términos. Ricardo asintió, comprendiendo. ¿Qué necesitas de mí? Honestidad. Tiempo. Paciencia. Y vaciló,
y comprender que habrá días en que no querré verte. En que la ira volverá. En que me preguntaré por qué te doy esta oportunidad. Lo entiendo, dijo Ricardo. Y aquí estaré. Para lo que necesites. Incluso si lo que necesitas es espacio. Se quedaron así unos minutos más, con las manos entrelazadas, secándose las lágrimas, dos desconocidos que compartían todo y nada a la vez. Finalmente, Elena se puso de pie. Te dan el alta mañana, dijo, volviendo a su tono profesional. Javier te recogerá a las 10 de la mañana. Tienes citas de seguimiento programadas. No faltes. No estaré ausente, prometió Ricardo. Elena asintió y se giró para irse. Pero en la puerta, se detuvo. ¿Papá? Era la primera vez que usaba esa palabra. Ricardo sintió que su corazón recién reparado iba a estallar de nuevo. ¿Para intentarlo? La historia de mamá. ¿Cómo se conocieron? Quiero escucharla. Cuando estés lista para contarla. Cuando quieras escucharme, respondió Ricardo. Yo estaré listo. 3 meses después. Elena estaba sentada en el pequeño apartamento de Ricardo en la calle de Alcalá. Era un lugar modesto, limpio pero austero, con las paredes decoradas con los recortes de periódico que él había mencionado sobre ella. Ver su propia vida documentada así, a través de los ojos de un desconocido que era su padre, era surrealista. Ahora se reunían una vez a la semana. Siempre los jueves por la tarde. Siempre durante exactamente 1 hora. Elena había establecido límites estrictos, y Ricardo los respetaba religiosamente. Hoy le contaba sobre su madre, Isabela. Cómo se conocieron en una feria del libro en Sevilla. Cómo amaba la poesía. Cómo su sonrisa iluminaba habitaciones enteras. Cómo había muerto, asustada y desangrándose, susurrando el nombre de Ricardo y rogándole que cuidara al bebé. Ella eligió tu nombre, dijo Ricardo, con la voz suave por el recuerdo. Incluso mientras agonizaba. Te abrazó unos minutos, te miró y dijo, Elena. Te llamas Elena. Significa luz. Elena sintió que algo se rompía en su interior. No en el mal sentido, sino como el hielo derritiéndose tras un largo invierno. ¿Me abrazó? Sí. Y sonrió. Aun con dolor. Aun sabiendo que se moría. Sonrió porque estabas allí. Porque eras perfecto. Pero no creías que yo fuera perfecta, dijo Elena, mientras la vieja herida aún palpitaba levemente. No, admitió Ricardo. Porque cuando te miré, solo vi mi fracaso. Mi culpa por la muerte de tu madre. Y cuando vi tu mano, solo vi más evidencia de que lo había arruinado todo. Pero Elena la miró con esos ojos que reflejaban los suyos. Me equivoqué. Me equivoqué profunda y terriblemente. Tu mano no es una imperfección. Es parte de lo que te hizo quien eres. La cirujana que salva vidas. La mujer que transformó el rechazo en fuerza. Elena guardó silencio por un momento. Luego, lentamente, extendió de nuevo su mano imperfecta. ¿Sabes qué es gracioso? Esta mano, la que rechazaste, es la mano que te salvó. Durante la cirugía, hubo un momento crítico. Un vaso sanguíneo difícil de alcanzar. Cualquier cirujano con manos normales habría tenido dificultades. Pero mis dedos, de forma diferente, lograron contorsionarse en el ángulo justo. Ricardo le tomó la mano, estudiándola como si la viera por primera vez. Entonces te debo la vida 2 veces. Una por haber nacido. Y otra por ser exactamente quien eres. Fue una declaración hermosa. Casi demasiado hermosa. Elena sintió que sus viejas sospechas se avivaban. ¿Intentas conquistarme con palabras bonitas, papá? Ricardo sonrió con tristeza. Intento decir la verdad. Por primera vez en décadas. Hablaron durante media hora más, hasta que sonó la alarma del teléfono de Elena, anunciando el fin de su turno. Se levantó, preparándose para irse.
Pero Ricardo la llamó. Elena, hay algo que quiero darte. Algo que he guardado todos estos años. Fue a su habitación y regresó con una pequeña caja de madera. Dentro había un collar. Sencillo, delicado, con un solo colgante de perla. Era de tu madre, le explicó Ricardo. La única joya que tenía. La usaba a diario. Debería habértela dado hace mucho tiempo. Pero la guardé egoístamente. Como si conservándola pudiera mantenerla viva. Quedármela conmigo. Elena recogió el collar con manos temblorosas. Era precioso. Sencillo pero elegante. Podía imaginar a su madre usándolo, una mujer a la que nunca conoció, pero que vivía en sus rasgos, en su ADN. Gracias, susurró. Hay una cosa más, dijo Ricardo. Tomó un sobre. Es mi testamento. Te lo dejé todo. No es mucho, el apartamento, algunos ahorros. Pero lo más importante es que te dejé cartas. Docenas. Cartas que te escribí a lo largo de los años, pero que nunca me atreví a enviar. Cartas para hablarte de tu madre, de mis arrepentimientos, del hombre que debería haber sido. Elena miró el sobre y luego a él. ¿Planeas morir pronto? Todos lo somos, dijo Ricardo con una leve sonrisa. Pero no, espero que no por un tiempo. Tengo algo por lo que vivir ahora. Alguien a quien conocer. Mi hija. 6 meses después. La llamada llegó a las 3 de la mañana. Elena estaba de guardia, pero no era una urgencia hospitalaria. Era Javier, el enfermero de Ricardo. Doctor Márquez, tiene que venir. Es su padre. Él pregunta por usted. Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué pasó? Tu corazón está fallando. El cardiólogo está en camino, pero deberías venir. Ya. Elena corrió por los pasillos del hospital hasta su coche, conduciendo por las calles vacías de Madrid a una velocidad que normalmente no se permitiría. Su mente corría. No ahora. No cuando apenas empezaban. No cuando apenas comenzaba a dejar que los muros cayeran. Llegó al apartamento de Ricardo y encontró a los paramédicos ya allí, con la ambulancia esperando. Javier la vio, y su rostro lo decía todo. ¿Dónde está?, preguntó Elena. En la habitación. Estable por ahora, pero... Elena entró corriendo. Ricardo estaba en la cama, conectado a monitores portátiles, con el rostro gris de nuevo, el mismo tono que había visto en el quirófano meses atrás. Pero esta vez, estaba consciente. Y al ver a Elena, sonrió. Mi luz, susurró. Elena se arrodilló junto a la cama y le tomó la mano. No puedes hacer esto. Todavía no. Apenas hemos empezado. Lo sé, dijo Ricardo, respirando con dificultad. Y lo siento mucho. Pero Elena, necesito decirte que estos últimos 6 meses, conociéndote, han sido los mejores de mi vida. Me diste algo que no merecía. Una segunda oportunidad. Perdón. No del todo, lo sé. Pero suficiente. Papá, deja de hablar así. Vas a estar bien. Te llevaremos al hospital. Te volveré a operar si es necesario. Voy ya. Elena. Su voz era más firme, con autoridad. Elena, mírame. Ella obedeció y las lágrimas corrieron libremente por su rostro. No le tengo miedo a la muerte, dijo Ricardo. Ya no. Porque he hecho las paces. Contigo. Con tu madre. Conmigo mismo. Me diste este regalo. La oportunidad de ser tu padre, aunque fuera por poco tiempo. La oportunidad de conocer la increíble mujer en la que te has convertido. Y Elena, estoy muy orgulloso de ti. Elena sollozó. No estoy lista para dejarte ir. Te acabo de encontrar. Lo sé, mi luz. Lo sé.
Pero si me voy, cuando me vaya, quiero que sepas que valió la pena. Cada momento de arrepentimiento, cada año de soledad, valió la pena porque me llevó a este momento. A conocerte. A amarte como debí haberte amado desde el principio. Los paramédicos entraron de inmediato, listos para transportarlo. Pero Ricardo sujetó la mano de Elena con más fuerza, manteniéndola allí un momento más. Una cosa más, dijo. Las cartas. Léelas. Todas. Y luego, si quieres, puedes perdonar al viejo tonto que las escribió. O no. Sea cual sea tu decisión, lo entenderé. Y te amaré de todas formas. Se lo llevaron, Elena lo siguió en la ambulancia, sujetándole la mano todo el tiempo. En el hospital, en la UCI cardíaca, los médicos trabajaban frenéticamente. Pero el corazón de Ricardo, ya tan dañado, ya reparado tantas veces, era irreparable. Murió a las 6:13 de la mañana, con la mano de Elena en la suya, mientras el sol salía sobre Madrid. Y sus últimas palabras fueron: gracias, luz mía, por salvarme. 2 veces. El funeral fue pequeño. Elena descubrió, para su sorpresa, que Ricardo había hecho pocos amigos a lo largo de los años. Había antiguos compañeros de trabajo. Algunos vecinos. Vinieron Javier y Carmen, del personal de enfermería del hospital. Pero sobre todo, estaba Elena. Llevaba el collar de su madre. Y sostenía una caja de cartas. La semana después del funeral, Elena se tomó un descanso del hospital por primera vez en años. Se encerró en su apartamento con esa caja. Y leyó. Había cartas de cuando tenía 5 años. 10. 15. 20. Una por cada cumpleaños que se había perdido. Cartas llenas de arrepentimiento, sí. Pero también llenas de amor. De orgullo. De un padre que observaba a su hija desde lejos, documentando cada logro, cada hito, deseando desesperadamente formar parte de su vida, pero creyendo que no tenía derecho. Una carta en particular la destruyó. Escrita cuando Elena tenía 16 años, poco después de ganar un Premio Nacional de Ciencias. Mi querida Elena, hoy vi tu foto en el periódico. Recibías ese premio, y tu sonrisa era tan grande, tan llena de alegría. Y solo podía pensar, lo logró. A pesar de mí. A pesar de todo. Está prosperando. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que lo mejor que hice por ti fue irme. Porque si me hubiera quedado, con mi debilidad, mi autodesprecio, mi fracaso como hombre, te habría hundido. Te habría frenado. Pero sin mí, volaste. Así que consideraré mi ausencia mi único regalo para ti. El regalo de dejarte ser quien estabas destinada a ser. Y desde la distancia, te amaré. Siempre. Tu indigno padre, Ricardo. Elena lloró hasta quedarse sin lágrimas. Y entonces, hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Ella lo perdonó. No porque se lo mereciera. No porque lo que hizo estuviera bien. Sino porque se dio cuenta de que cargar con ese peso, esa ira, ese resentimiento, solo la lastimaba. Y Ricardo, a su manera retorcida y rota, lo había intentado. No lo suficiente. No de la manera correcta. Pero lo había intentado. Y en los últimos meses de su vida, él había sido el padre que siempre había deseado. Demasiado tarde, quizá. Pero real. Un año después. Elena se encontraba en un auditorio de Barcelona, dando una conferencia en un congreso médico internacional. El tema, transformando las limitaciones en fortaleza, innovación quirúrgica ante la adversidad. Habló de su mano. De crecer con sindactilia. De desarrollar técnicas únicas. Pero también habló de algo más profundo. Todos llevamos cicatrices, dijo a los cientos de asistentes. Algunas son físicas. Otras son emocionales. Algunas son causadas por otros. Algunas son autoimpuestas. Pero lo que nos define no son las cicatrices en sí.
Es lo que hacemos con ellas. Cómo las transformamos. Cómo las usamos no como excusas, sino como combustible. Después de la conferencia, se acercó una joven doctora. También tenía una diferencia física visible, una prótesis de pierna. Doctora Márquez, dijo la joven con timidez. Su historia me inspiró. Pensaba en renunciar a la cirugía. Creía que mi discapacidad me lo impediría. Pero usted demostró que nuestras diferencias no nos definen, añadió Elena en voz baja. Nos moldean, pero no nos limitan. A menos que se lo permitamos. La joven sonrió con lágrimas en los ojos. Gracias. Mientras Elena veía partir al joven doctor, pensó en Ricardo. En cómo su rechazo, su abandono, fácilmente podrían haberla destruido. Pero, en cambio, la habían forjado en algo más fuerte. Algo inquebrantable. Y pensó en sus últimas palabras, gracias por salvarme. Pero la verdad, Elena comprendía ahora, era más compleja. Sí, ella le había salvado la vida en una mesa de operaciones. Pero él, a su manera torturada, también le había salvado la suya. No estando presente, sino estando ausente, obligándola a depender solo de sí misma, haciéndola demostrar, a sí misma y al mundo, que era más que su diferencia. Más que el rechazo de un padre. Era una ironía cruel y hermosa. Y Elena podía vivir con eso. Esa noche, de vuelta en su hotel, Elena escribió en su diario, un hábito que había desarrollado durante el último año. Querido papá, escribió. Hoy hablé de ti. No por tu nombre. Pero tu historia estaba entrelazada con la mía. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que perdonarte no significa olvidar. No significa que lo que hiciste estuvo bien. Simplemente significa que elijo no dejar que tu decisión defina mi vida para siempre. Me abandonaste. Pero me encontré a mí misma. Y al final, eso es suficiente. Descansa en paz, papá. Eras imperfecto. Pero yo también. Y quizás, al final, eso es lo que nos hace humanos. Te amo. Siempre lo he hecho. Incluso cuando no quería. Tu hija, Elena. Y aquí está la verdad que susurraban los viejos muros de España. A veces, las heridas más profundas crean a los guerreros más fuertes. A veces, el rechazo se convierte en revolución. Y a veces, el perdón no se trata de la persona que nos hizo daño. Se trata de liberarnos. Ricardo Márquez murió de vergüenza, sí. Pero también murió de amor. Y Elena Márquez, la niña defectuosa, no solo salvó la vida de su padre, sino también su alma. Y al final, ambos fueron redimidos. Si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha tocado el corazón, deja tu comentario abajo. Dime, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Alguna vez has perdonado a alguien que no lo merecía? ¿Y desde qué ciudad de España la estás viendo? ¿Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia? Deja tu huella, tu voz. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Porque cada semana, las antiguas murallas de España siguen susurrándome sus secretos al oído. Historias de redención, venganza, amor y pérdida. Y yo estaré aquí para contárselas. Hasta la próxima historia, amigos. Hasta el próximo secreto. Buenas noches y que tus propias cicatrices se transformen en fortaleza.